Hola a todos. Hoy vamos a continuar contándoles sobre el Quijote de la Mancha, esta vez con el capítulo número 57, que se titula que trata de cómo Don Quijote se despidió del duque y de lo que sucedió con la discreta y desenvuelta Altisidora, doncella de la duquesa. Bueno, este capítulo comienza cuando Don Quijote realmente nota y se da cuenta de que él no puede seguir en el castillo, que él tiene que ir al mundo a seguir con su labor, descubriendo aventuras, que ahí también él decía era que cuando los caballeros no podían estar tanto tiempo sin hacer sus tareas. Sí, que él debía ejercer todo. Y ahí es cuando ya va hacia los duques y les piden pues la licencia para poder salir del castillo y pues también para irse. Y ellos se la dieron claramente. Las cartas. Ahí ya es cuando la duquesa le dio las cartas de la mujer a Sancho Panza. Y él lloró y dijo algo en especial. Él ahí comenzó a ayudar, cierto, normal, y entonces comenzó a hablar de su Teresa Panza, que entonces cómo él iba a volver de ese modo sin ser gobernador. O sea, él como que empezó en cierto punto a lamentarse de haber dejado eso, pero al mismo tiempo como que veía, o sea, él nunca se arrepintió de haber dejado la ínsula, pero sí le dolía por parte de Teresa Panza cuando las leyó, porque ella estaba pues muy, ¿cómo se dice? Muy entusiasmada por lo que de Sancho era gobernador. Incluso hay una carta donde le dice que la lleve, que anden los coches. Entonces yo creo que es por eso que Sancho más bien como que siente cierto sentimiento de culpa, y también comienza a decir que ¿qué pensará ella cuando vea las arrastradas aventuras que pasó con Don Quijote otra vez? También dice que le da mucho contentillo, pues, de que, pues sí, se alegra mucho de que Teresa le haya mandado las bellotas que le había dado, pues que había pedido la duquesa que le mandara. También dice que, pues, que vuelve a retomar lo de que sale desnudo del gobierno, o sea, pues no desnuda, pero sin nada, o sea, que no robó nada, que no consiguió nada, o sea, que entra desnudo y sale desnudo, que no le queda como ningún cargo de conciencia del otro. Bueno, ahí ya ya es cuando Sancho la piensa, todavía está pensando sobre la partida, pues el inicio de la partida con Don Quijote. Y ya habiéndose despedido la noche antes de los duques, una mañana se presentó armado en la plaza del castillo. Y él miraba todos los corredores. Espérese. Sancho tenía... Pero eso es más adelante. No, es ahí, cuando iban saliendo. Sí, cuando iban saliendo, que todas las personas por los corredores también los miraban. No, sí, pero Sancho ya voy. ¿Cuánto era? Vea, vamos a volvernos un poco, pues tal vez unos renglones, para decir que la Trifaldi, pues la que había hecho el papel de la Trifaldi, el mayordomo, le había dado 200 escudos a Sancho Panza, lo cual nunca lo supo Don Quijote para el viaje. Para que socorriera, pues, Ahí sí es donde sucede lo de mi compañera. O sea, que lo cuentan, pero ya después sigue lo que usted contó. Y entonces ahí, ya cuando Don Quijote pues estaba a punto de irse, la señora Altisidora lanzó una gran voz y dijo a Don Quijote las siguientes palabras: Escucha, mal caballero, detén un poco las riendas, no fatigues las ijadas de tu mal regida bestia. Mira, falso, que no huyes de alguna serpiente fiera, sino de una corderilla que está muy lejos de oveja. Tú has burlado, monstruo horrendo, la más hermosa doncella que Diana vio en sus montes, que Venus miró en sus selvas. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompañe, allá te avengas. Tú llevar impío en las garras de tus cerras, las entrañas de una humilde como enamorada tierna. Llevaste 3 tocadores y unas ligas de unas piernas que al mármol puro se igualan, en lisas, blancas y negras. Llevaste 2000 suspiros que a hacer fuego pudieran abrazar a 2000 Troyas, si 2000 Troyas hubiera. Cruel Vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, ya te avengas. De ese Sancho tu escudero, las entrañas sean tan tercas y tan duras que no salga de su encanto Dulcinea. De la culpa que tú tienes, lleve la triste la pena, que justos por pecadores tal vez pagan en mi tierra.
Tus más finas aventuras en desventuras se vuelvan, en sueños tus pasatiempos, en olvidos tus firmezas. Cruel vireno fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, ya te avengas. Seas tenido por falso, desde Sevilla a Marchena, desde Granada hasta Loja, de Londres a Inglaterra. Si jugares al reinado, los cientos o la primera, los reyes huyan de ti, así es ni siete no veas. Si te cortares los callos, sangre las heridas viertan, y quedente los raigones si te sacares las muelas. Cruel vireno, fugitivo Eneas, Barrabás te acompaña, ya te avengas. Bueno, entonces ya de aquí Es cuando... es lo que sucede es que lo primero Don que Quijote, Don Quijote o sea, miró, como que miró, pero no tomándole mucha importancia a lo que dijo, de una miró a Sancho y le dijo que si era verdad que llevaba lo de los tocados, lo que la Altisidora le decía. Y él dijo que sí los llevaba, pero dijo que las ligas no llevaba nada, como ella lo había pues conjurado. Listo. Y entonces así la duquesa quedó muy admirada por la desenvoltura de Altisidora, pues de todo lo que había dicho, Porque eso que estaba preparado. y que ella no lo tenía, que ella la tenía, pues que ella vio que la tenía por atrevida, graciosa y desenvuelta, pero no en grado en que se atreviera a decirle eso a Don Quijote con esas palabras. Entonces ya ahí en ese momento es donde la duquesa le dice a Don Quijote que él, habiéndose como, si lo habían, el duque, si él lo habían recibido también, ¿cómo era posible que se fuera a llevar los tocadores y también las ligas? Y ya entonces Don Quijote le dijo que no, que él desenvaina. Le dijo, para entender esto, es que lo que le dijo que si se atreviera a hacer eso, que él lo retaba a una batalla. Ah, sí, exactamente. Ahí sí. Y ahí es donde Don Quijote le dijo que él no iba a sacar la espada y a pelear con quien le dio como a quien le brindó tan buen sustento, tan buena posada. Pero antes de eso el duque le dice que, pues lo de la batalla y que no va a haber hora de encantamiento, pues como lo que pasó con Tosilos, pues que él no le iban a cambiar el rostro ni nada de eso, pues que iba a ser realmente él. Bueno, ahí sí es ya lo que sí. continuó Laura. Y continúa. Entonces ya él dice que él no tenía la culpa de que la doncella estuviera enamorada, que si él sabía que eso eran solo unos caprichos de una doncella enamorada, que él no era ningún ladrón. Ajá. Y que no tiene por qué pedirle perdón. Y que lo tuvieran en la mejor opinión, que mejor él le dé la licencia para poder continuar con el camino. Entonces la duquesa le dijo que se lo diera a Dios y que siempre, que sí, que él podía seguir y que esperarían seguir escuchando como los buenos actos que él hacía o todas las aventuras que a él le sucedían. Y sí, y ya. Entonces ya aquí fue donde procedió Altisidora a decir que bueno, que le pedía perdón por lo que ella había dicho Y por lo de las y pues y por todo eso. Entonces ya ahí fue donde dijo Sancho, si ve, Don Quijote, no le dije yo que yo no traía nada de eso. Entonces ya ahí Don Quijote pues ya como que estuvo de acuerdo con Sancho e hizo una referencia. Reverencia, perdón. Ajá, y se fue con Sancho. Y así fueron como entonaron su camino a Zaragoza. Exactamente, aunque no se pudiera dar, pero bueno. En el capítulo... No dañe pues la historia. Continúa el capítulo número 57, 58, que se titula, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas, que no se daban vagar unas a otras. Bueno, ese capítulo inicia ya cuando Don Quijote como que en sí sintió como que ya era el centro de la tranquilidad, de que ya había salido de lo de Altisidora y que ya se podía proseguir en todo lo de la caballería. Y que fue cuando le dijo a Sancho unas palabras muy bonitas. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por en contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has venido el regalo, la abundancia en este castillo que hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes
sazonados y de aquellas bebidas de nieve. Me parecía a mí que estaban metidos entre las estrechazas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son atarudas que no dejen campar el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Entonces ya después de este coso que dice Don Quijote acerca que dice de la libertad, Sancho procede a decirle que, bueno, como que wow, pero igual le contó también él dice que no se debe ir sin agradecimiento, que porque el mayordomo le dio 200. O sea, ahí le cuenta que en total él le cuenta que le dio 200 escudos y que además pues también para que sobrevivieran pues en el viaje y todo eso. Y era más que todo como para confortarlo del gobierno y todo eso. Exactamente, entonces bueno, iban en esto pues los dos, estos dos, y más adelante se encontraron a una tribu, unos manes, 12 hombres exactamente, que tenían consigo De labrador. Sí, pero que traían también unas sábanas blancas con las que cubrían algo, ¿cierto? Pero a ver, primero, sí, o sea, ellos estaban comiendo, se dice que a lo lejos los vieron vestidos de labradores. Ellos estaban comiendo. Entonces Don Quijote los saludó muy cortésmente, ahí no se puso como todo grosero a retarlos, no, él los saludó de una forma muy gentil. Entonces ya luego él le preguntó que qué eran lo que los lienzos, lo que estaba diciendo mi compañera Valentina, cubrían. Entonces ahí fue cuando uno de ellos, que también estaba comiendo, le dijo a él que debajo de esos lienzos habían unas imágenes de relieve y entalladura que iban a servir para un retablo. Entonces Don Quijote le dijo que fueran servidos. Porque, o sea, aquellos cuadros eran muy delicados, eran muy importantes. Él les dijo pues como más bien si son servidos, más bien si ustedes quieren, yo quiero ver las imágenes. Entonces, sí, pues era lo que iba a seguir diciendo, pero... entonces ya aquí es donde procedió. El señor le responde que el otro le dice que esos cuadros no corresponden a menos de 50 ducados, o sea que eran muy costosos. Entonces que si él no creía eso, que lo podría ver. Entonces ahí es cuando se levanta y empieza a quitar o sea, obviamente el que se para deja de comer. Y pues iba y le quita al primer cuadro la sábana, la cubierta de la sábana. Entonces ahí se mostró que mostró ser la de San Jorge puesto a caballo, con una serpiente enroscada a los pies y una lanza atravesada por la boca, con la fiereza que suele pintarse. Toda la imagen parecía una ascua de oro, como suele decirse. Y ya cuando Don Quijote la vio, dice que ese era un caballero, que fue uno de los mejores caballeros andantes que tuvo milicia. Y llamándolo San Jorge. Y bueno, sí. Entonces ya luego de esto se descubrió como otro cuadro de los que allí estaban, y era San Martín, que también estaba puesto a caballo. Y cuando Don Quijote lo vio, dijo que ese caballero también había sido uno de los más aventureros cristianos y uno muy liberal, más liberal que valiente. Entonces Sancho, que estaba partiendo la capa con el pobre, le da la mitad, y sin duda debía ser entonces invierno, que si no él se la diera toda a algún caritativo. O sea, que era como muy caritativo y que se basaba más como en la solidaridad. Luego ya descubren otra, que entonces ahí Don Quijote dice que este sí es uno de los caballeros que iba en las escuadras de Cristo, que se llama Don San Diego Matamoros, y que es uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo, y tiene ahora el cielo. Ahora descubrieron otra, y pues descubrieron a San Pablo, cuando estaba cayendo pues del caballo. Y entonces, viéndolo Don Quijote, entonces comenzó a decir que ese fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia. O sea, como que el mayor enemigo que tuvo la iglesia en su tiempo, pero que a la vez como que dice que también fue su defensor.
Era el mejor caballero andante por la vida y santo. Doctor de las gentes. Y santo a pie que quedó por la muerte. Trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron a las escuelas, los cielos y de catedrático y maestro, o sea, que era como un tipo de maestro de Jesucristo. O sea, que era bueno pero malo, como que tenía sus pros y contras. Bueno, entonces como ya no habían más imágenes, Don Quijote mandó a que las volvieran a cubrir todas y dijo que iba a tener eso como por muy buen agüero. Y que se los llevaran. Ajá, y que esos santos y esos caballeros profesaban lo que él profesaba, entonces que él quedaba como muy admirado, que sí, en general, que él ahí también reconoció que era un pecador. Es que él dice que la diferencia que hay entre ellos y él es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino. Y yo soy pecador y peleo humano. Peleo a lo humano. Y Ya aquí pues también menciona Dulcinea y dice que ella es la que la acompaña y todo eso. Pero en fin, ellos se admiraron pues mucho de ver lo que Don Quijote decía y pues agradecieron lo que les había dicho y pues cogieron sus imágenes también y pues se fueron. El viaje. Entonces ahí es donde quedó Sancho otra vez admirado de todas las cosas que sabía su señor, porque además ese cucho era muy inteligente. Entonces él dijo que en verdad que lo que le había sucedido, que se podría llamar aventura, que ha sido de las más suaves y más dulces que en todo lo que él había pasado con él podría tener. Pues ya sabemos que él es muy miedoso. Él dice eso, que porque habían salido sin alguna, pues sin haberle dado palo, pues sin que los hubieran aporreado, sin que los hubieran enfrentado, que fue como realmente un descubrimiento que sí valía la pena recordar. Y que tampoco quedaron hambrientos. O sea, exactamente, que compartieron todos y descubrieron nuevas cosas. Entonces Don Quijote le dice que él tenía la razón, pero que también debía de advertir que no todos los tiempos eran como iguales y que no todas las aventuras que ellos iban a tener iban a ser como tan suaves, pero que esto lo iba a llamar agüero, que eso no era como por razón natural o bueno, sí, algo así. Entonces ya ahí es donde le da como unas advertencias en cierto punto y pues ya de ahí prosigue, bueno, le da unas advertencias en total, que le dice que tiene que cuidarse, que no sé qué, que hacer esto y lo otro. Que vaya a la casa del fraile de advertencias. Pues sí, era la advertencia. Entonces, y también consejos, o sea, en toda la obra podemos ver que Don Quijote nunca termina de aconsejar a Sancho. Y entonces ya ahí es donde Sancho pues esté de acuerdo con él, y también le pregunta algo. Y le pregunta que por qué cuando los españoles van a hacer una pelea siempre invocan a San Diego de Matamoros. Y entonces ahí dice Don Quijote que qué simple es ese man, porque se supone que ese señor le había dicho pues era como muy santo caballero y que además él era además el que los defendía en caso de una guerra y todas esas vainas, y que entonces esa era la razón principal por la que había hecho eso. También dice que estaba maravillado por la desenvoltura que había tenido esa pelada Altisidora. Y la doncella de Londres. Exactamente. Que dice que debe estar como, realmente que debe estar como muy herida. Debe tener el corazón roto por todo lo que le... Pues porque Don Quijote no le quiso parar bolas en sí. Y ahí es cuando Don Quijote le dice que el amor... Ahí empiezan a hacer unos consejos muy buenos, muy bonitos sobre el amor. Que sí, exactamente. Solo lo mucho al estado. Sí, no digo, pero sí. No digo. Sí. Que el amor ni mira... Que el amor ni mira respetos ni guarda términos de razón en sus discursos, y tiene la misma condición que la muerte, que así comete los altos alcazares de los reyes como las humildes chozas de los pastores, y cuando toma entera posesión de un alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza, y así, sin ella, declaró Altisidora, sus deseos que engendraron en mi pecho antes confusión que lástima. Y ahí es cuando Sancho dice como desagradecido, como... O sea, él como que él se impresiona mucho de lo que él dice, pero incluso hasta se pregunta qué le dio Altisidora a usted
Si yo viéndolo a usted es como feo. Le dice feo. Exactamente, y se lo acepta, se lo dice Que en es la un cara. hideputa y que Entonces, tiene corazón de mármol. No, no le dice de puta. Sí. Sí le dice de puta. Sí. Mire que sí. O sea, sí lo dice, pero yo creo que Dice es más por lo que hideputa aprendió y de la de otra corazón de persona. mármol. No, sí, lo O sea, dice así. lo dice en textual. general, por favor. Pero espere, no, yo Es creo que que... lo dice. Cristian. O sea, sí, espere, pero yo creo que no es más bien la vez que él le habló al... cuando estaba hablando con un amigo suyo que dice... Ah, no, O sea, con que él, de puta con era él, con- con Tomé sí. Cecial. Que él Que dice era- de puta como para hablar como ay, hijo de pucha. Cuando estaban Como que mirando a dice la eso. mujer y a la Ajá, otra. Pero exactamente. él le dice después corazón de mármol. Entonces, O sea, no, le O sea, le dice dice- corazón ese es dura. mala se está persona. refiriendo a Pues de sí, en puta, realidad. O sea, sí. porque está sorprendido. Hay que ser porque- coso. Es como puede decir, Ay. como por ejemplo, con decir, fue pucha, Laura, qué No, corazón él duro sí lo eres quiere, tú. él sí quiere decir, Pero, yo, carajo. o sea, pero, Elena le dice que es Ay, lo feo. tiene bastante claro. No, bueno, sí, o sea, se puede tomar como una expresión grosera hacia Don Quijote o también como algo de o sea, es que sí, porque es que además teniendo en cuenta de que eso Sancho lo aprendió es que lo aprendió de Tomé Cecial, que se sabe Pero que ahí era ya el lo tenía escudero. claro. Bueno, sin embargo, entonces No, ahí yo no cuando... le Bueno, sí, por eso. Ahí cuando ya Sancho le termina de decir feo a Don Quijote, pues entonces Don Quijote le saca otro argumento, el cual va a leer mi compañera Pero Mariana. tranquilamente. Le dice, advierte Sancho, respondió Don Quijote, que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo. La del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad, en la buena crianza. Y todas esas partes caben y pueden estar en un hombre feo. Y cuando se pone la mira de esa hermosura y no la del cuerpo, suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme. Y bástale a un hombre de bien no ser monstruo de ser bien querido, para ser bien querido, como tenga las dotes del alma que te he dicho. Bueno, entonces ya en esas pláticas... Bueno, ya iban pues hablando de eso y todo. Y entonces en ese momento Don Quijote, iban entrando a la selva. Y Don Quijote se empieza como a enredar. Se encuentra ya enredado en unos hilos verdes. Y que colgaban como desde unos árboles. Y entonces ahí fue donde comenzó a decir que Sancho, esto no me sorprendería si son cosas de encantadores, porque ya han querido pues la cosa de Altisidora, pues entonces lo que él iba a hacer era romper esos hilos, pues porque no le iban a dejar pues enredarse. Que para él esa va a ser la aventura como más... Pues sí, como más extraña, porque una de las más nuevas. Y antes en ese momento, donde se le ofreció un adelante. Ahí es donde se le ofrecieron adelante, saliendo desde dentro de ofrecieron unos árboles dos hermosísimas pastoras, a lo menos vestidas como pastoras. Entonces ya ellos traían los cabellos sueltos por las espaldas, que eran rubios y que podían competir con los rayos del mismo sol, o sea, eran demasiado como lindos, como sí, muy rubias. Entonces Sancho se admiró mucho y suspendió a Don Quijote para que mirara como lo que venía allí. También. Entonces la primera que habló fue una de las dos zagalas que le dijo a Don Quijote. Que no la rompiera. Así, Que que dijo- no la rompiera. También dicen que la edad de las dos ellas no pasaba de los 15 años. Ah, y la otra de 18. Sí, una Entonces- era de 15, la otra de 18. Entonces Entonces, ya la es- primera zagala que ajá. habló era la que le dijo a Don Quijote que no rompiera como las redes, que lo que ellos habían hecho era para impedir que los pajaritos como que se fueran a posar en las tiendas que ellos habían hecho, porque habían formado como cierta comunidad y entonces al escuchar o al oler la comida de los pajaritos pues se iban y ellos no pretendían eso, entonces que por favor no hiciera aquello. Entonces ahí es donde Don Quijote le dijo como que sí, y ya ahí es donde interrumpe la otra. Y le dice, yo se queda muy admirada porque era Don Quijote del que tanto se hablaba en las historias. Entonces ahí también hace una aclaración con respecto a Sancho, que dice debía ser su escudero. Entonces ya contó la historia, que en una Pues, aldea. Sí. No, es que Laura se adelantó. Pues es que son muchos detalles, que en una aldea, sí, ellos estaban, que se habían ido a formar una comunidad, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces que los pajaritos como que al oler, al escuchar y todo, lo que estaban haciendo allí, se posaban allí. Entonces ellos no querían eso y por eso habían puesto los hilos verdes. Y por ende también necesitaban que no lo rompieran.
Ya dice es que los prácticamente eso. estudiantes. Entonces, Pues, digo lo de estudiantes. Ahí hablan de los estudiantes. Bueno, dijo lo de los poetas. No. Que ellos estaban haciendo, pues no que los conocí, sino que están haciendo como una representación de eso, porque yo no que Ella también hacían dice. poemas. Traemos estudiantes dos ¿cómo se dice eso? Eglogas. Una del famoso poeta Garcilaso y otra de Camões, en su misma lengua portuguesa, las cuales hasta ahora no hemos representado. Entonces, o sea, también se hace como una aclaración diciendo que aquellas mujeres eran muy hermosas, como siempre se ha escrito en todo el libro, pues a las Ninguna señoras. nació feo ahí. También se sabe de que estaban siguiendo lo que habían hecho los poetas. O sea, no los llevaban a ellos, llevaban Todavía no lo habían estudiados. representado, pero que lo estaban Ajá, exactamente. Entonces ya luego de que se dieron cuenta de que era Don Quijote, las dos quedaron muy sorprendidas, en especial la mayorcita, la de 18, y le dijo a la otra que debían como de continuar Bañarse con en ellos, las de aguas convencer. No, que no, Eso no es lo de las aguas dianas. pero estoy diciendo ya lo de más adelante, porque pues para qué nos vamos a especificar en tantos detalles. Bueno, en sí, los La- dos estaban sorprendidos porque era Don Quijote. Entonces, Y más la sí, mayor. Exactamente. Entonces la mayor le dice a la otra que deberían de convencerlos para que fueran allá a la comunidad, porque todos quedarían muy sorprendidos. Y si no estoy mal, fue en ese momento en que llega un hermano de ellas, creo que sí. Entonces ya luego ellas les empiezan a contar pues todo lo que había pasado, que él era Don Quijote de la Mancha, que se habían Y encontrado también con estaba él. vestido de pastor. Exactamente. Y ya de ahí se dirigen hacia la comunidad. Pues a llamar al resto de gente para que se dieran cuenta de que allí estaba Don Quijote. Muy encarecidamente le pidieron que no deshiciera ningún hilo de los hilos, lo cual Don Quijote estuvo de acuerdo y dijo que iba a cuidar mucho de eso. Al cabo de un rato, llegaron pues siguiendo a Don Quijote, todos como que empezaron a halagarlo e incluso le hicieron una propuesta de defender ese coso como por 2 o 3 días. Y entonces ya es donde, bueno, Don Quijote... Pero ahí cuando lo quisieron como llevar a la comunidad, él dijo que no lo podían retener, que porque él tenía que continuar su camino a Zaragoza. Sin embargo, ellos como que insistieron y a la final sí lograron que él fuera, que él estuviera en O aquel sea, que él lugar. estuviera ahí donde ellos estaban. A la Entonces- comunidad, por así decirlo. Entonces, donde ellos habían salido pues como a acampar. Y entonces él le hicieron la propuesta de que defendía, bueno, no, espere, no. Antes fue Don Quijote el que hizo esa propuesta, dijo que yo me voy a quedar defendiendo Por esto por eso. 2 o 3 días. Sí, perdón, es que me da enredado. De los pajaritos. ¿Cuáles pajaritos? No, Mariana. Entonces- Ya pasó los pajaritos. No, ahí sí se llegaron a posar los pájaros, pero eso ya como que no es Sí. importante, Mariana. Entonces ya estuvieron pues como que de acuerdo. Y también que encontraron mesas muy abundantes y limpias y de todo. Exactamente. Aunque también aquí se hace como una aclaración, es que ya Don Quijote como que se arrepiente de ir a Zaragoza. Se ¿Sí? arrepiente. Porque se arrepiente. Porque incluso ella cara muy bien, digo, mujeres ni muchas justas, ahí en Barcelona, donde podrá el señor Don Quijote mostrar su valor. Y donde dijo Don Quijote que así lo piensa hacer. O sea que ya es donde, sí, es en este mismo capítulo. Ya Bueno, que, ya entonces que es sí. donde, bueno, y está, acá hace la aclaración. Bueno, más adelante haremos la aclaración de por qué Don Quijote decía Pues Barcelona. sí, no y nos a vamos a Zaragoza. adelantar, no nos vamos a Ya me adelantar. perdí también. Ajá. La verdad es que ya me perdí, Cristian, en lo que habías dicho. Pues, o sea, se sabe que ellos se pusieron a hablar con los mayores y Don Quijote comenzó a decirles como quién era Dulcinea y que era lo que iba a hacer. O sea, realmente no sé en qué parte... No sé a qué línea alcanza Sí. lo de Barcelona, la Sí, verdad. pues no, yo creo que te confundiste un poco, Cristian. Perdón, sí, es que me adelanté el capítulo 59. Bueno, Pero, en Ahí fin, ya es bueno, cuando en fin. interviene- vamos a ahí interviene retomar, Sancho. vamos a retomar, exactamente. Ahí es donde Interviene Sancho. donde interviene Sancho diciendo que él era el mejor escudero, o sea, lo estaba halagando y a Don Quijote le da mucha rabia porque lo estaba interrumpiendo. Y ahí es donde él le dice que era un tonto, que era un aforrado de lo mismo y que un malicioso bellaco. Entonces le dice también que se calle y que no replicara, sino que siguiera ensillando a los animales que iban a seguir como el camino. Entonces ya él, como estaba tan enojado, dejó sorprendidos a todos los que estaban allí. Entonces se pusieron a dudar si lo tenían por loco o por cuerdo.
Entonces ya finalmente, de habiéndolo persuadido de que no se pusiese en tal demanda, o sea, la que había ya dicho mi compañero Cristian, que era la de proteger por 3 días lo de los hilos, bueno, sí, salió Don Quijote con su lanza y se puso en mitad de un real camino, no lejos que el verde prado estaba. O sea, él les dice, o ellos lo quisieron como que acompañar en el camino. Entonces ya luego los seguía Sancho con el rucio y con toda la gente del pastoral, como ya lo habíamos dicho, deseosos de ver en qué paraba su arrogante y nunca más visto ofrecimiento. O sea, en general lo que quería Don Quijote era proteger aquel lugar o bueno, sí, como hacerles algún bien, alguna demostración por tan buena atención que había recibido allí. Entonces, cuando Don Quijote estaba en mitad del camino, como ya se había mencionado anteriormente, exactamente dice unas palabras en las cuales reta a... En las cuales le dice pues que pare, y además eran señores... ¿Cómo es que pare? Pues porque venían cerdos, venían animales en el camino. ¿Qué? Sí. Cristian, usted está muy perdido. No, a ver, no, Cristian, no, estás muy perdido. Lo que pasa en ese momento es que Don Quijote, para demostrar su valentía, se pone y le grita a todos 2 veces lo que voy a leer a continuación. Oh vosotros pasajeros y viandantes, caballeros, escuderos, gente de pie y a caballo que por este camino pasáis o habéis de pasar en estos días siguientes. Sabed que Don Quijote de la Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas las hermosuras y cortesías del mundo exceden las que encierran en las ninfas habitadoras de estos prados y bosques, dejando a un lado la señora de mi alma, Dulcinea del Toboso. Por eso, el que fuere de parecer contrario, acuda, que aquí le espero. Entonces se lo repitió, más no habían animales, no, eso es más adelante. Entonces ya luego repitió, como ya lo había mencionado, las razones, y no fueron oídas de ningún aventurero. Pero como la suerte y todo lo iba encaminando, entonces ordenó que de allá a poco se descubriese por el camino muchos hombres de a caballo y muchos de ellos con lanzas en las manos. Entonces todos los pastores que estaban con ellos se apartaron porque sabían que si se iban a quedar en aquel lugar les iba a ocurrir mucho daño. Entonces Don Quijote pues se quedó ahí con Sancho. Pero él creo que le dice a Sancho Panza que es como que se aparte de ahí, que como que esos toros los van, pues, pero no es que sean toros, sino que era mucha gente que lo iban a porrear. Entonces ya de ahí, bueno, lo que procede, vuelvo, los cerdos. Bueno, no, en realidad era esta gente, entonces le dicen que se aparte del camino. Solamente Sancho era el que tenía miedo y Don Quijote pues con su intrépido corazón se quedó ahí. Ya de ahí prosiguió pues de que Don Quijote, como no se quitó, pues entonces lo llevaron por delante, los pisaron, los aporrearon y todo, pues sin poder detener su paso. Entonces ya ahí es donde quedó pobre Rocinante, que se ha sufrido en el piso, molido, Sancho, todo, mejor dicho, todos quedaron muy molidos, muy mal. Pero no por eso detuvieron su carrera esta gente y pues prosiguieron su camino dejando pues a todos en el suelo. Y entonces... a todos se refiere solamente a Sancho y Don Quijote, porque ya habíamos dicho que los otros... Rocinante, a Don Quijote y a sí. Todos. Bueno, entonces ya los echó a rodar por el suelo, quedaron muy molidos y estaban algo espantados. Entonces ya luego se levantaron todos, ¿sí? Y tropezando de aquí a allí, Don Quijote comenzó como a correr, diciendo a voces que se esperaran, que se detuvieran, que solamente un caballero los esperaría, que el cual no tiene como condición de hacer que el enemigo huyera. Al igual tampoco se detuvieron estos corredores y pues prosiguieron su camino. Y pues ya Don Quijote todo mal herido prefirió proseguir su camino que quedarse con la vergüenza. No, pero él continúa. Pero es que él se va. Y además él ni siquiera se despide. Él se va y por la vergüenza que le imagine, qué pena. A mí también me haría pena. No, porque Cristian, lo que pasa... No, Cristian. Vamos a aclarar eso también. En realidad lo que pasa es que Don Quijote, sí, como ya lo habíamos mencionado, se fue a perseguir a los otros. Luego lo ganó el cansancio, como dice mi compañera Mariana, y se sentó a esperar a que Sancho y Rucio llegaran.
No, en ningún momento es que él se fue por la pena, no. No. Ay, ya, sí, Cristian dice acá. Cristian, por favor, no alegues, estás muy perdido. Y ya cuando Exactamente. llegaron, se volvieron a montar en los caballos. Sí, Cristian. Y sin despedirse, sí, miren. Pero si se fueron sin despedir. Sí, dice, llegaron, volvieron a subir al amo y al No se mozo. despidieron. Y sin Don volver Quijote a se fue de la vergüenza que Bueno, le dio. Cristian, ¿y de quién se iba a despedir? Si igual los pastores ya se y sin volver a Eso despedirse le digo, de la vea. Arcadia Es que él fingida. no fue a despedirse, fue por la pena que le dio. Pero yo me adelanté un poquito más, no estaba equivocado. Bueno, como pero- les digo. Pero Cristian, no vas a bueno, enredar a los bueno, sí, oyentes. No sí. los voy a enredar. Cristian, sí estás como algo confundido. Bueno, ya. Bueno, entiendo si por qué. llegaron, se montaron y No salieron ahí. no. A él no le pienso que gusta esté aceptar los confundido. errores nunca. Solamente me alenté Bueno, un sí. poquito, pero ya. Bueno, sí, el caso es que ya No se despidieron. no se despidió. Se fueron los dos, ya. Exactamente. Digo el título. Siguieron su camino. Se continúa con el capítulo número 59 que se titula Donde se cuenta el 59 que se titula donde se cuenta el extraordinario suceso que se puede tener por aventura que le sucedió a Don Quijote. Entonces ya luego se cuenta que ellos iban muy cansados por todo lo del trayecto de la aventura, pues sí, por lo que había pasado anteriormente. Y también se dice que hallaron una fresca arboleda en el cual como que decidieron descansar. Pero no, Don Quijote deja libros a- este Sancho come, pero Don Quijote no, él dice como que mejor prefiere dejarse de morir de hambre. Y Sancho dice que él preferiría morir comiendo. Exactamente, que para también alentar a los espíritus y bueno, sí, muchas otras cosas. Entonces, Sancho, que no osaba tocar los manjares que él antes tenía, de puro comido esperando a que su señor comiera, pero como ya lo sabemos no va a comer, entonces como que empezó a tener mucha hambre y bueno, sí, no abrió la boca. Entonces ya luego, atropellando todo género de crianza, y sí fue cuando se puso a comer. Entonces ya Don Quijote le dijo que bueno, que sí, que tranquilo, que sustentara la vida. Y ahí le dice que recuerde los azotes que se tiene que dar para el desencantamiento de Dulcinea. Sí, de ahí. Bueno, mucho más adelante. Pues más adelante. Porque ahí se menciona que el hambre es el hambre es la muerte de más cruel de todas las muertes. ajá. Entonces ya luego Sancho se duerme. le dice que, o sea, Sancho siguiendo masticando rápido, dijo que él debía como de aprobar un refrán y que él como que pensaba matarse a sí mismo antes de parecerse al zapatero que moldeaba los zapatos con la boca. Pero ya ahí sí le dice Don Quijote. No, Espérate, le dice Sancho que no se desespere. Que él lo va a hacer todo a su tiempo. Ya donde le dice Sancho que no se apresure, que lo va a hacer todo a su tiempo, y lo dice de un modo muy filosófico, cosa que Don Quijote al final dice que queda de acuerdo por la manera de hablar de Sancho. Y entonces hay que recordar que esto fue porque le pidió que se azotara por Dulcinea. Ahora sí, como lo había Sí, dicho es su que- compañera Es que Valeria. Laura me había corregido porque primero había algo. Sí, Ya luego Jaycee sigue lo del desencantamiento de yo Dulcinea. terminé hablando, de hecho. bueno, está bien, continúa por favor. Bueno, está bien. Entonces ya sí, le dijo que Sancho le dice que no se lo va a dar. Sí, Sí, se ya los lo va a dar cuando él le dijimos. viniera la... ya es donde Don Quijote se de acuerdo con él. Ahora sí, ya. Ya lo dijimos. Bueno, entonces ahí le dice que si quisiera hacer por él lo que él tenía que hacer, pues entonces que sería muy bueno. Sería muy bueno, y que además sería una forma como de agradecer. Ay, bueno. Ay, Cristian. Bueno, a sí, ver, cuando dice lo que pasa es que sí, o sea, entonces Don Quijote se lo agradeció, entonces Don Quijote también comió algo. Exactamente. Ahí se quedaron dormidos en un prado, en el y prado. dejando como a la par a Rusia y Rocinante, pues. Entonces ya Para que despertaron algo tarde, sí, y siguieron su camino dándose prisa para llegar a una venta que al parecer a una legua allí se descubría. Entonces ahí fue legua. Entonces, bueno, legua. Que Don Quijote también llamó. No, Don Quijote la llamó venta. Don Quijote en ese momento la llama venta y por eso es que el escritor no la menciona como castillo. Él dijo, fuera del uso que tenía llamarse a las ventas castillo.
Entonces llegaron pues a la venta y le preguntaron al huésped si había posada. Entonces él le respondió que sí, que era muy cómoda y bueno. Entonces se apearon Sancho y Don Quijote y su repostería, bueno, en el aposento. Entonces ya luego el huésped como que le dio la llave y llevó las bestias a la caballeriza. Después de esto, el señor de la venta se le acercó a Sancho y le dijo que pidieran lo que ellos quisieran, que de todos modos allí estaban prohibidos de toda cosa, de todo lo que ellos quisieran. Entonces Sancho dijo que no era necesario mucho, que con un par de pollos que se asaran tendrían suficiente para comer. Entonces el señor le dijo que no tenían pollos porque pues los tenían como asolados, estaban como agotados y pues no habían vuelto. Entonces él le dijo que se asara una polla que sea tierna. Y dijo que no, que tampoco habían, que porque supuestamente habían enviado por ellas a la ciudad, pero no había nada de eso. Entonces dijo que no faltaría ternera o por lo menos un cabrito. Entonces le dijo que tampoco tenía. Entonces él le dijo a Sancho, pero ¿qué pasa aquí? Entonces por lo menos si era tan pobre que por lo menos no fuera a faltar tocinos y huevos. Entonces que dijo que por Dios no iba a tener huevos. eso ya, ajá, exactamente. Entonces ya como que por eso ya Sancho estábamos ahí. Y entonces él le dijo, dígame qué es lo que tiene para yo ver qué puedo comer. Entonces le dijo que lo que realmente verdaderamente tenía eran 2 uñas de vaca, aunque parecían de ternera, y 2 manos de ternera que parecen de vaca. Bueno, 2 manos de ternera que parecen uñas de vaca, que estaban cocinadas con garbanzos, cebollas y tocino, y pues todo eso está ahí. Que están ahí como cómeme. Me parece llevan mucho tiempo ahí. Entonces ya Sancho como vio que no había nada más, Sancho Sancho las marcó desde ahí, pues Sancho dijo como que bueno, yo me las voy a comer. Se las comía y que no importaba como el precio que debía pagar. Entonces ya él le dijo Pero bueno, sí, entonces el ventero le dice que nadie las iba a tocar y que se las iba a dejar a él. Que el cocinero pues como que ya traía, que el cocinero ya se las iba a traer. Y ya cuando... Entonces ya después se fue a dormir, ¿cierto? Y después de que terminaron de comer se fueron pues a su aposento, Sancho y Don Quijote. Entonces ya ahí detrás de una cortina escucharon unos hombres hablando, ¿cierto? Y entonces ya después, al parecer alguien que se refería con un nombre a Jerónimo, le comenzó a decir, le aconsejó, bueno, le estaba proponiendo que leyeran, que después de cenar leyeran la segunda parte, leyeran unos capítulos de la parte de Don Quijote de la Mancha. Entonces cuando Don Quijote, ya lo dije, apenas cuando lo escuchó Don Quijote, entonces se puso de pie, estuvo alerta. No, es decir, antes del plato que traen la cena. le dijeron después de cenar. Yo no dije eso. Se lo dije. Todos se lo dijeron menos yo. Bueno, sí, ya. Bueno, sí, en el momento de la cena pues me dice. Entonces ya el otro le respondió que para qué iba a leer esos disparates, que el que había leído la primera historia de la Mancha, que no era posible que tuviera como gusto en leer la segunda. Ay, yo apenas dijeron eso, yo me acordé de nosotros. Entonces ya después de esto el otro que se llamaba Juan, eran 2 personas, Juan y Jerónimo, dijo que sería muy bacano, bueno, muy bien leerla porque el libro entonces no era tan malo, que por lo menos no tenga alguna cosa buena, que ya de pronto podían pintar a ustedes enamorados de Dulcinea. Haciendo lo cual Don Quijote, lleno de ira y de despecho, comenzó a decir, eso es lo que leo. Comenzó a decir, dijo, quien quiera que le quiere que Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso. Yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad, porque sin la par de Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada ni en Don Quijote puede acabar el olvido. Su blasón es la firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y hacerla fuerza alguna. Y entonces ya los del otro aposento dijeron que quién era el que estaba respondiendo, pues. Y entonces dice, ahí es cuando Sancho dice como que quién ha de ser, sino que era Don Quijote de la Mancha, y que había sido pues bueno lo que había dicho. Entonces ya cuando ya escucharon eso, entonces entraron pues por el aposento y pues 2 caballeros. Ajá, entonces como uno echó los brazos al cuello a Don Quijote y le dijo,
siquiera la presencia de él podía desmentir que en realidad era el verdadero Don Quijote de la Mancha. Y que a pesar de, bueno, sí, norte ilustró la grande caballería, como lo dicen en todas partes, y que además de eso, que a pesar, pues, que le da mucha lástima del señor que haya querido usar su nombre para decir mentiras de tantas cosas que hacen. Ahí se lo ponen en las manos y Don Quijote empieza a ojearlo por encima. Entonces, ya de aquí a poco le digo que ese... Que lo poco que él había visto, que realmente había visto que había hallado 3 cosas malas. La primera era el prólogo, la segunda el lenguaje en aragonés. Y la tercera, que lo confirmaba por malo o por ignorante del libro, era que a la esposa de Sancho Panza, el escudero, se le llamaba Mari Gutiérrez y no tal como Teresa Panza. Entonces ya en esta parte se podría decir que la historia iba tomando otro rumbo muy particular a la original. Bueno, y en realidad esto tiene que ver mucho con la historia real, pues, de Cervantes, ya que él escribió, pues, muchos libros con los cuales ganó mucha confianza por sí mismo. Entonces, en el prólogo del Quijote de la Mancha, el primer volumen, él ya atreve a tirar indirectas ofensivas incluso al monarca de las letras, que era Lope de Vega. Entonces esto fue razón para que en 1614 un señor con el nombre con el apellido de Avellaneda, un nombre todo largo, Fernando de Avellaneda, hiciese una falsa historia del Quijote de la Mancha, una tan ignorante, una como tan torpemente redactada a comparación de cómo escribía Cervantes. Entonces ya pues lo que siguió es que publicó esa historia en 1614, lo cual fue lo que apresuró a Cervantes a escribir la historia en 1615. Es por eso que más adelante iremos contando detalles sobre Zaragoza, Barcelona y el por qué Don Quijote desea hacer unas cosas y otras no. Aquí vamos a empezar a ver la evolución del personaje a través del libro y cosas que veremos más adelante. Mientras tanto, después de eso, Sancho es cuando reacciona, que Sancho dice que cosa la de ese historiador decir que la mujer se llamaba Mari Gutiérrez cuando se llamaba la Teresa Panza, Y que mirara a ver si en el libro él también le habían cambiado el nombre. y entonces dicen que no, que sí se llamaba pues así, Sancho Panza, igual. Entonces que ya el caballero dice que no se trata ese autor moderno con la limpieza que se muestra. O sea que al parecer lo había pintado como un comedor simple y no nada gracioso. Entonces que en la primera parte de la historia se había escrito de una forma muy contraria. Entonces ya dijo Sancho que Dios se lo perdonara, que lo dejara en un rincón sin acordarse de él, porque quién sabe las tan y bien se está Sancho en Roma, o sea, pues San Pedro en Roma, perdón, era un refrán. Bueno, ahí es cuando los 2 caballeros le pidieron a Don Quijote que pasaran a cenar con él, a cenar con ellos. Y Don Quijote sabía que en aquella venta como que no habían cosas dignas para su persona, entonces ellos como que aceptan y se van y siguen hablando, y allí también se encuentra como el que les había brindado la posada. Sancho se quedó comiéndose las uñas También con el señor de la venta. Se quedó comiendo las uñas. Y ahí le preguntó Don Juan a Don Quijote que quería saber nuevas sobre Dulcinea, que si había casado, que si había parido o que si estaba preñada. Bueno, ya luego de eso él le dijo que no, que realmente ya aquí es donde empezó pues a contar punto por punto todo lo que ha pasado desde la historia de Merlín, como ya hemos dicho, le contó punto por punto desde la historia de Merlín hasta la cueva de Montesinos y todo lo que ha pasado pues para desencantar a Dulcinea y respecto a los azotes de Sancho Panza. Entonces los 2 caballeros estuvieron como muy contentos de oír lo que Don Quijote y los extraños sucesos de su historia, y pues quedaron muy admirados de sus disparates como el elegante modo en que los contaba.
Entonces aquí no sabían, no se entendieron por discreto, por mentecato, como dice mi compañera, y sin saber qué grado le darían de discreción o simplemente de locura. Entonces acabó de cenar Sancho y dejando pues al ventero, se pasó a la estancia con su amo y entrando dijo que por Dios, ¿qué puede pasar si el autor de este libro no quiere que coman como amigas juntos? Es decir, como que quería separarlos en cierto modo o algo así, por lo menos se entiende. O que los llamaran borrachos, que en general como que los difamaran mucho a la verdadera historia que ellos realmente traían. Entonces aquí es donde dijo Sancho que le crean muy encarecidamente. Bueno, don Jerónimo, que no se acordaba de qué manera se llamaba, pero que son más malsonantes las razones y además mentirosas, pero que él echaba de ver en la fisonomía del buen Sancho que estaba presente. Pero cabe aclarar de que también Sancho dice de que no le extrañaría que si en ese libro también lo trataran de borracho o todo, cosas así. Ahí es donde dice que sí lo hacen, pero de otro modo, como lo dijo Laura. Entonces ya ahí es donde dice Sancho que él solamente le creería al narrador si es Ahmed Belengeli, porque él estaba contando la verdadera historia. No, pero eso es después. Primero dice Sancho, pero ya pasamos cuando Sancho dice que de esa historia deben ser otros. Eso no lo hemos contado. Cuando dicen que la historia deben ser otros más no ellos. Es ahí, en ese instante. O sea, es ahí mismo. Pero si de Cabeza no fuera su primer autor, que entonces que ellos no serían ellos. Exactamente. Entonces, además de que él se considera que no era ni comedor ni borracho, a pesar de que, bueno, de borracho tal vez no mucho, pero de comedor dijo sí. Que sí lo creía. Ajá, y sí, donde dice que lo dice Laura. Y que le creyera solamente la historia de Ahmed Belengeli como su primer autor. Y así como se dice, como mandó Alejandro, que ninguno fue su a retratarle sino a Peles. O sea, que no hubiera otro autor que no hiciera pues el original. Entonces, aquí es donde prosigue Don Juan y dice que... aquí donde dice Don Quijote. No se complique, se está enredando mucho, vea. En realidad lo que pasó es que ellos querían seguir como escuchando todo lo que les estaban contando Don Quijote o que les siguieran leyendo la historia. Pero él les dijo que no, que él como que no quería que siguieran leyendo eso porque en realidad iban como a terminar dañando todo lo que había pasado. Entonces ahí es donde Don Quijote, creo que ahí sí es donde él determina no ir a Zaragoza para evitar que el escritor siguiera difamando el estilo que él quería hacer. Entonces ahí determina en ir a Barcelona. Entonces ya ahí luego Don Jerónimo apoyó mucho la idea que tenía Don Quijote y le dijo que allí en Barcelona como que también podría encontrar buenas aventuras. Entonces Don Quijote le dijo que sí, que él lo pensaba hacer así, pero que si solamente ellos le daban licencia porque ya eso era para irse al hecho. Entonces ya luego ellos le dicen que sí y ya luego se despidieron. Don Quijote y Sancho se retiraron a su aposento, dejaron a Don Juan y a Don Jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su expresión y de su locura, como ya han pasado muchas veces antes, y verdaderamente creyeron que esos eran los verdaderos Don Quijote y Sancho. Ahí también es cuando Sancho le paga al ventero, pues como lo de la posada en la venta, le pagó muy bien porque pues iban cargados de plata. Y ya ahí se da por terminar el capítulo número 59.